¿Puede un niño de 5 años ser un monstruo? ¿Puede una familia entera estar tan ciega que confunda la violencia con juegos inocentes? Querido oyente, bienvenido a una de las historias más perturbadoras y escalofriantes que hemos compartido jamás en este canal. Una historia que va a hacerte cuestionar todo lo que crees saber sobre la violencia doméstica, sobre la normalización del abuso y sobre la capacidad humana para hacer vista gorda ante el sufrimiento cuando nos conviene ignorarlo. Es la confesión de una mujer que durante 20 años soportó golpes, humillaciones y agresiones de su propio nieto, mientras toda la familia se reía y lo trataba como travesuras infantiles adorables. Una historia que va a revelarte que a veces la justicia llega de las maneras más inesperadas y desde los lugares más oscuros del corazón humano. Mi nombre es Esperanza, tengo 78 años y durante 2 décadas completas viví en el infierno más cruel que puede imaginar una abuela, ser el objeto de diversión violenta de mi propio nieto, mientras mi familia entera aplaudía sus juegos y me decía que no fuera exagerada, que eran solo travesuras normales de un niño energético que me quería mucho. Hoy, ese niño es un hombre de 25 años que está en prisión por un crimen terrible, y toda mi familia me suplica que use los 500.000 euros que me dejó mi difunto esposo para pagar su fianza y sacarlo de la cárcel. Me piden eso con lágrimas en los ojos, con promesas de amor eterno, con chantajes emocionales que me destrozan el alma. Pero lo que no saben, lo que jamás han sabido, es que yo tengo un secreto que cambiaría para siempre su perspectiva sobre Diego, sobre mí y sobre todo lo que creían entender de nuestra historia familiar. Diego llegó a mi vida cuando tenía 5 años y yo acababa de cumplir 58. Era el hijo de mi hija Sandra, una madre soltera que trabajaba dobles turnos como enfermera y que necesitaba desesperadamente que alguien cuidara a su hijo durante las largas horas que pasaba en el hospital. Yo, recién jubilada después de 30 años enseñando en escuela primaria, me ofrecí sin dudarlo a ser la cuidadora principal de Diego. Pensé que sería una bendición tener a mi nieto conmigo todos los días, que podría darle el amor, la estabilidad y la educación que mi propia hija, siempre corriendo entre trabajos y responsabilidades, no tenía tiempo de brindarle. Desde el primer día, Diego mostró un comportamiento que me inquietó profundamente, aunque al principio lo atribuía a los cambios naturales de un niño que estaba adaptándose a una nueva rutina y a pasar tanto tiempo lejos de su madre. Era un niño físicamente grande para su edad, fuerte, con una energía desbordante que parecía necesitar siempre un outlet, siempre una manera de expresarse, que inevitablemente terminaba siendo destructiva o agresiva. Pero lo que más me perturbaba no era su hiperactividad, sino la manera calculadora en que parecía estudiar mis reacciones, como si fuera un pequeño científico experimentando para ver hasta dónde podía llegar antes de que yo pusiera límites. Los primeros juegos comenzaron como accidentes aparentemente inocentes. Diego tropezaba conmigo sin querer cuando yo caminaba por la casa, siempre en momentos en que yo tenía las manos ocupadas con platos, con la plancha caliente o con objetos frágiles que se hacían pedazos cuando yo perdía el equilibrio. Se disculpaba inmediatamente con esa vocecita dulce de niño pequeño, con esos ojos grandes llenos de lágrimas falsas, diciéndome: «Perdón, abuelita, no fue a propósito, te quiero mucho». Y yo, como cualquier abuela que ama a su nieto, lo perdonaba inmediatamente, lo consolaba, le decía que no pasaba nada, que solo debía tener más cuidado la próxima vez. Pero los accidentes comenzaron a volverse más frecuentes, más precisos, más dolorosos.
Diego desarrolló una habilidad casi sobrenatural para identificar exactamente dónde podía golpearme para causar el máximo dolor sin dejar marcas visibles que pudieran generar preguntas incómodas. Aprendió que si me empujaba mientras yo subía las escaleras, podía hacerme caer y lastimarme la espalda. Pero si lloraba lo suficiente y decía que había sido un accidente, nadie le haría preguntas. Descubrió que si me pellizcaba en los brazos con suficiente fuerza, podía dejarme moretones que yo tendría que esconder con mangas largas, pero que si lo hacía mientras me abrazaba y decía "te amo, abuela", parecería una demostración de cariño en lugar de agresión. Lo más escalofriante de todo era la manera en que Diego parecía disfrutar genuinamente de mi dolor. Cuando yo me lastimaba, cuando gritaba involuntariamente por el dolor de un golpe o una caída, él sonreía. No era la sonrisa inocente de un niño que no entiende las consecuencias de sus acciones, sino la sonrisa calculada de alguien que había conseguido exactamente lo que quería. Y después, cuando llegaba alguien más a la casa, se transformaba instantáneamente en el nieto perfecto, cariñoso, obediente, preocupado por mi bienestar, preguntando si la abuela estaba bien después de su accidente. Cuando Diego tenía 6 años, los juegos escalaron a un nivel que me llenó de terror real. Comenzó a usar objetos como armas, palos, piedras, juguetes duros que lanzaba contra mí con una precisión que no era normal en un niño de esa edad. Un día, mientras yo regaba las plantas en el jardín, Diego apareció detrás de mí con una pelota de béisbol que había encontrado en el garaje y me golpeó en la parte baja de la espalda con tanta fuerza que caí al suelo sin poder respirar. Cuando logré voltearme hacia él, llorando de dolor y preguntándole por qué había hecho eso, él me miró con esos ojos fríos que jamás debería tener un niño de 6 años y me dijo: "Estaba jugando béisbol contigo, abuela. ¿No te gusta jugar conmigo?". Esa noche, cuando Sandra llegó a recoger a Diego, traté de contarle lo que había pasado. Le mostré el moretón enorme que se estaba formando en mi espalda. Le expliqué cómo Diego me había golpeado deliberadamente con la pelota. Pero mi hija me miró con esa expresión de cansancio y exasperación que se había vuelto tan familiar en los últimos meses. «Mamá», me dijo con un suspiro profundo, «Diego es un niño de 6 años. Los niños juegan de manera brusca, especialmente los varones. No puedes tomar cada travesura como si fuera un ataque personal. Además, Diego me cuenta que tú te enojas mucho con él, que le gritas por cosas pequeñas. Tal vez deberías tener más paciencia con un niño que está creciendo sin padre». Sus palabras me dolieron más que cualquier golpe físico que hubiera recibido de Diego. Mi propia hija estaba negando mi experiencia, minimizando mi dolor, sugiriendo que yo era el problema en lugar de reconocer que su hijo estaba mostrando comportamientos que no eran normales para un niño de su edad. Y lo peor de todo era que Diego estaba ahí, escuchando toda la conversación, con esa sonrisa pequeña y satisfecha que me decía que había ganado otra batalla en una guerra que solo él sabía que estaba peleando. Esa conversación estableció un patrón que se repetiría durante los siguientes 20 años. Cada vez que yo trataba de explicar lo que Diego me hacía, cada vez que mostraba evidencia de sus agresiones, cada vez que pedía ayuda o comprensión, la familia me respondía con la misma letanía de excusas: «Es solo un niño», «Los niños son así», «Está jugando», «Te quiere mucho, por eso te molesta», «No seas exagerada», «Deberías sentirte afortunada de que sea tan cariñoso contigo». Con el tiempo, Diego perfeccionó su técnica de manipulación familiar hasta convertirla en un arte. Desarrolló 2 personalidades completamente diferentes: la que mostraba cuando estábamos solos, fría, calculadora,
deliberadamente cruel, y la que desplegaba cuando había testigos, encantadora, cariñosa, aparentemente inocente. Se volvió experto en crear situaciones donde podía lastimarme físicamente de maneras que parecían accidentales o lúdicas para cualquier observador externo. Cuando tenía 8 años, Diego había crecido lo suficiente como para que sus juegos se volvieran genuinamente peligrosos. Era casi tan alto como yo, considerablemente más fuerte, y había desarrollado una creatividad sádica para encontrar nuevas maneras de causarme dolor. Sus golpes ya no eran empujones infantiles o pellizcos traviesos, eran ataques calculados, diseñados para lastimarme de maneras específicas que él había aprendido que me causaban el mayor sufrimiento. Desarrolló una obsesión particular con lastimarme las manos. Había notado que yo usaba mis manos constantemente para cocinar, limpiar, coser, y había deducido correctamente que cualquier lesión en mis manos me causaría no solo dolor físico, sino también limitaciones prácticas que afectarían mi vida diaria. Comenzó a accidentalmente cerrar cajones sobre mis dedos, a pisar mis manos cuando yo estaba agachada recogiendo algo del suelo, a pellizcar y torcer mis muñecas durante nuestros abrazos de bienvenida cada mañana. Una tarde de verano, cuando Diego tenía 9 años, me quebró 2 dedos de la mano derecha. Yo estaba preparando la cena, cortando verduras para una sopa, cuando Diego entró corriendo a la cocina supuestamente persiguiendo a su pelota. Se tropezó accidentalmente contra la mesa donde yo estaba trabajando, causando que mi mano se atascara debajo de una tabla de cortar pesada que se desplomó con toda su fuerza sobre mis dedos. El sonido del hueso quebrándose fue audible para ambos, y el dolor fue tan intenso que me desmayé momentáneamente. Cuando recuperé la conciencia, Diego estaba sentado a mi lado, llorando de manera muy convincente y gritando: «Abuela, abuela, despiértate. Perdón, no quise lastimarte. Fue un accidente». Pero por un segundo, antes de que se diera cuenta de que yo había abierto los ojos, lo vi claramente. No estaba llorando en absoluto. Estaba sonriendo con satisfacción mientras observaba mi mano hinchada y deforme, como un artista admirando su obra maestra. Cuando llegó Sandra a la casa, después de que Diego la llamó para reportar mi accidente, encontró a su hijo consolándome tiernamente, sosteniendo mi mano buena, prometiéndome que iba a ayudarme con todo lo que necesitara hasta que me sintiera mejor. Sandra se derritió ante la demostración de compasión de su hijo, me regañó suavemente por ser tan descuidada en la cocina y pasó el resto de la noche elogiando a Diego por ser tan maduro y responsable al cuidar de su abuela herida. Esa noche, después de que Sandra se llevó a Diego a su casa, me senté en mi cocina con la mano enyesada, mirando la tabla de cortar que había sido el arma de mi propia tortura, y comprendí con una claridad aterradora que estaba completamente sola en mi sufrimiento. No importaba lo que Diego me hiciera, no importaba cuánta evidencia física pudiera mostrar, mi familia jamás iba a creer que un niño que los encantaba con su aparente dulzura pudiera ser capaz de la crueldad calculada que yo experimentaba diariamente. Fue entonces cuando tomé la decisión más difícil de mi vida. Iba a dejar de buscar ayuda de mi familia, iba a dejar de tratar de convencerlos de la verdad sobre Diego y simplemente iba a sobrevivir a lo que viniera. Porque había comprendido que en esta guerra silenciosa que Diego había declarado contra mí, yo era el único soldado de mi bando y mi única estrategia posible era la resistencia y la supervivencia. Durante los siguientes 10 años, desde que Diego tenía 9 hasta que cumplió 19, mi vida se convirtió en una pesadilla de vigilancia constante y terror anticipatorio. Cada día que sabía que Diego iba a venir a mi casa,
Me despertaba con el estómago hecho nudos, preguntándome qué nuevo juego habría inventado, qué nueva manera de lastimarme habría desarrollado durante las noches que pasaba planeando nuestros encuentros. Diego se volvió más sofisticado en sus métodos conforme crecía. Ya no se limitaba a la violencia física directa, sino que comenzó a incorporar elementos de tortura psicológica que eran aún más devastadores que sus golpes. Desarrolló la habilidad de hacerme vivir en constante estado de ansiedad, amenazándome con lesiones futuras de maneras tan sutiles que cualquier observador externo habría pensado que eran conversaciones normales entre una abuela y su nieto. «Abuela», me decía con voz dulce mientras desayunábamos juntos, «ten cuidado al bajar las escaleras hoy. Están un poco resbalosas por la humedad. Sería terrible que te cayeras y te lastimaras. Otra vez». La manera en que pronunciaba otra vez era apenas perceptible, pero cargada de amenaza implícita que me helaba la sangre. «Oh, abuela, ¿no crees que deberías revisar las fechas de vencimiento de tus medicamentos? Sería muy peligroso que tomaras algo que esté vencido por error. Podrías enfermarte gravemente, o algo peor». Y mientras decía esto, jugueteaba casualmente con los frascos de mis medicinas, reorganizándolos de maneras que me hacían cuestionar si había cambiado las etiquetas, si había contaminado las píldoras, si estaba planeando envenenarme lentamente. La violencia física continuó, pero ahora era más espaciada, más calculada, más devastadora cuando ocurría. Diego había aprendido que podía maximizar mi sufrimiento no solo a través del dolor físico, sino a través del terror constante de no saber cuándo vendría el próximo ataque. Podía pasar semanas siendo relativamente gentil conmigo, actuando como el nieto perfecto, haciendo que yo bajara la guardia y empezara a creer que tal vez había madurado, que tal vez los episodios violentos habían terminado. Y entonces, cuando yo menos lo esperaba, me atacaba con una ferocidad que era aún peor, porque llegaba después de un periodo de falsa calma. Cuando Diego tenía 14 años, me fracturó 3 costillas. Yo estaba podando rosas en el jardín, una actividad que siempre me había dado paz y que había comenzado a hacer solo cuando estaba segura de que Diego no estaba cerca. Pero él había aprendido a moverse silenciosamente por la casa y el jardín, apareciendo como un fantasma en momentos cuando yo creía estar sola y segura. Se acercó por detrás mientras yo estaba agachada cortando una rama particularmente espinosa, y sin ninguna advertencia me embistió con su hombro como si fuera un jugador de fútbol americano atacando a un oponente. El impacto me lanzó directamente contra el rosal, donde las espinas me laceraron la cara y las manos, pero el verdadero daño vino del impacto de su cuerpo contra mi torso. Escuché claramente el sonido de mis costillas quebrándose, un chasquido seco y enfermizo que quedó grabado en mi memoria para siempre. Diego inmediatamente comenzó su actuación habitual, gritando que había estado corriendo para mostrarme algo emocionante que había encontrado y que no me había visto ahí, que todo había sido un accidente terrible, que él también estaba lastimado por el impacto. Para cuando llegó Sandra, alertada por los gritos, encontró a su hijo con lágrimas genuinas en los ojos, porque efectivamente se había lastimado un poco en el choque, consolándome y prometiendo que nunca más correría cerca del jardín donde yo pudiera estar trabajando. El proceso de curación de esas costillas fracturadas fue el período más doloroso de mi vida hasta ese momento. Durante semanas no pude dormir acostada, apenas podía respirar profundamente sin sentir dolor lacerante. No podía levantar nada más pesado que una taza de té. Y durante todo ese tiempo, Diego venía a cuidarme diariamente, aparentando estar devastado por la culpa de haber causado mi accidente,
ofreciéndose a ayudarme con tareas que sabía que me causaban dolor específico. Déjame ayudarte a cambiar las sábanas de tu cama, abuela. Me ofrecía con solicitud aparente, sabiendo perfectamente que el movimiento de levantar los brazos para tender la ropa me causaba un dolor insoportable en las costillas rotas. No quiero que te esfuerces demasiado por mi culpa. Y entonces me ayudaba de maneras que garantizaban que yo tuviera que hacer exactamente los movimientos que más me dolían, siempre con la excusa de que no sabía cómo hacer las cosas correctamente y necesitaba que yo le mostrara. Durante esos años de adolescencia, Diego también comenzó a experimentar con formas más psicológicas de tortura que eran imposibles de documentar o reportar porque no dejaban evidencia física. Desarrolló una habilidad perturbadora para manipular mi entorno de maneras que me hacían dudar de mi propia cordura. Movía objetos del lugar mientras yo no estaba mirando, escondía cosas importantes como mis anteojos o mis medicamentos en lugares donde yo nunca los habría puesto, cambiaba la configuración de los aparatos electrónicos para que no funcionaran correctamente cuando yo trataba de usarlos. Cuando yo le preguntaba si sabía algo sobre estos cambios misteriosos, él me miraba con expresión de preocupación genuina y me sugería que tal vez estaba desarrollando problemas de memoria relacionados con la edad. Abuela, me decía con voz llena de compasión falsa, tal vez deberías hablar con el doctor sobre estos olvidos. Es normal que las personas mayores tengan problemas para recordar dónde ponen las cosas, pero es importante que recibas ayuda si está empeorando. Y entonces, con perfecta sincronización, encontraba mis anteojos en el refrigerador o mis llaves en el cesto de la ropa sucia, lugares donde yo jamás las habría puesto, pero donde cualquiera podría creer que una anciana confundida las habría dejado por error. Estos episodios de gaslighting psicológico eran en muchas maneras más devastadores que la violencia física, porque me hacían cuestionar mi propia percepción de la realidad. Comencé a dudar de mis propios recuerdos, a preguntarme si realmente había puesto mis medicinas en el lugar donde creía haberlas dejado, si efectivamente había apagado la estufa antes de salir de la cocina, si verdaderamente había cerrado con llave la puerta principal antes de irme a dormir. Diego se alimentaba de mi confusión y mi autoduda. Podía ver en sus ojos la satisfacción que sentía cuando me veía buscando frenéticamente algo que él había escondido, cuando me escuchaba cuestionarme en voz alta si estaba perdiendo la memoria, cuando me observaba desarrollar comportamientos obsesivos de verificación porque ya no confiaba en mi propia capacidad de recordar mis acciones. La familia, por supuesto, interpretaba la aparente preocupación de Diego por mi deterioro mental como evidencia adicional de qué nieto tan amoroso y atento era. Sandra frecuentemente me decía lo afortunada que era de tener un nieto que se preocupara tanto por mi bienestar, que estuviera tan pendiente de los cambios en mi comportamiento que podrían indicar problemas de salud. Diego me contó que has estado un poco olvidadiza últimamente, mamá, me decía Sandra con tono de preocupación maternal. Dice que te preocupas mucho cuando no puedes encontrar tus cosas, que a veces pareciera que no recuerdas dónde las pusiste. Tal vez deberíamos programar una cita con el doctor para un chequeo general. Y Diego, sentado ahí escuchando esta conversación, asentía solemnemente como el nieto responsable que había notado cambios preocupantes en su abuela querida y había hecho lo correcto al reportárselos a su madre. La manera en que podía mantener esa expresión de preocupación genuina mientras internamente saboreaba su triunfo era una demostración de psicopatía que me aterrorizaba más que cualquier amenaza directa. Querido oyente, en este momento tan difícil de mi confesión, necesito pedirte algo muy especial.
Si esta historia te está impactando, si reconoces en ella patrones de abuso que tal vez has vivido o presenciado, por favor aprieta el botón de me gusta en este video. Es el corazón que aparece abajo, solo tienes que tocarlo una vez. Es muy importante para mí saber que mi dolor está siendo escuchado y comprendido por personas que entienden la complejidad del abuso familiar. Y si quieres acompañarme hasta el final de esta historia tan perturbadora, si quieres escuchar cómo termina esta pesadilla de 20 años, suscríbete a nuestro canal. Solo tienes que apretar el botón negro que dice suscribirse. Te aseguro que lo que viene a continuación va a impactarte de maneras que no puedes imaginar. Porque lo que te voy a contar ahora, querido oyente, va a revelarte que a veces la justicia llega de las formas más inesperadas. Cuando Diego cumplió 16 años, algo cambió fundamentalmente en la naturaleza de nuestras interacciones. Ya no era un niño cuya violencia podía ser explicada como travesuras inmaduras o problemas de comportamiento que se resolverían con el tiempo. Era un joven físicamente imponente, más alto y fuerte que yo, con una inteligencia madura para planificar y ejecutar sus ataques de maneras que eran imposibles de interpretar como accidentes inocentes. La violencia se volvió más brutal, más sádica, más claramente intencional. Diego había desarrollado un conocimiento sofisticado de anatomía humana que usaba para maximizar el daño que podía causar sin dejar evidencia visible. Sabía exactamente dónde golpear para causar dolor intenso sin hematomas superficiales, cómo torcer articulaciones para causar lesiones internas que no serían detectables en un examen médico casual, cómo usar objetos domésticos comunes como instrumentos de tortura que parecerían accidentes a cualquier investigador. Pero lo más aterrador de todo era que Diego había comenzado a hablar abiertamente sobre sus fantasías de violencia, no solo contra mí, sino contra otras personas. Durante nuestros encuentros a solas, me describía en detalle las cosas que quería hacerles a sus compañeros de escuela que lo molestaban, a las niñas que rechazaban sus avances, a los maestros que lo disciplinaban. Sus descripciones eran tan vívidas, tan específicas, tan llenas de conocimiento sobre cómo causar sufrimiento máximo, que yo comprendí con horror que estaba observando el desarrollo de un verdadero predador. Abuela, me decía con voz casual mientras me ayudaba con las compras. Ayer mi compañero de laboratorio me hizo quedar mal delante de toda la clase. Estuve pensando en cómo podría darle una lección que no olvide. Hay tantas maneras de lastimar a alguien sin que se note, y entonces me miraba con esos ojos fríos que conocía tan bien y agregaba: «Tú sabes de lo que estoy hablando, ¿verdad, abuela?». Esas conversaciones me llenaban de un terror que iba mucho más allá de mi preocupación personal por mi propia seguridad. Estaba presenciando la evolución de Diego de un niño abusivo a un adulto joven potencialmente peligroso para la sociedad en general. Pero cuando trataba de expresar mis preocupaciones a Sandra, ella las interpretaba como exageraciones de una anciana que no entendía el comportamiento normal de los adolescentes. «Todos los teenagers hablan de manera dramática, mamá», me explicaba Sandra con paciencia condescendiente. «Diego está en una edad difícil. Está explorando su identidad, está procesando mucha testosterona. Es completamente normal que fantasee con vengarse de las personas que lo molestan. No significa que vaya a hacer algo realmente, pero yo sabía que Sandra se equivocaba terriblemente. Diego no estaba teniendo fantasías adolescentes normales sobre venganza. Estaba desarrollando planes detallados y específicos para lastimar a otras personas, y había estado practicando esos planes conmigo durante más de una década. Cuando Diego cumplió 18 años, pensé que finalmente estaría libre de él. Asumí que, como adulto joven,
Tendría sus propios intereses, su propia vida social, sus propias responsabilidades que lo mantendrían alejado de mí. Pero descubrí que mi función en su vida había evolucionado de víctima de práctica a algo aún más perturbador. Me había convertido en su refugio seguro, el lugar donde podía expresar y ejercitar sus impulsos violentos sin consecuencias. Diego comenzó a visitarme voluntariamente, sin que Sandra se lo pidiera, sin que hubiera ninguna necesidad práctica de cuidado. Llegaba a mi casa sin previo aviso, usando la llave que Sandra le había dado años atrás para emergencias, y pasaba horas conmigo ejercitando su necesidad de dominar y causar dolor a otro ser humano. Estos encuentros se volvieron ritualizados, casi ceremoniales en su estructura. Diego llegaba con una energía nerviosa, agitada, que yo había aprendido a reconocer como la señal de que necesitaba descargar algún tipo de frustración o ira acumulada. Me forzaba a sentarme en una silla específica de la sala, me hacía servirle algo de beber, y entonces comenzaba lo que él llamaba nuestras conversaciones de calidad. Estas conversaciones consistían en Diego relatándome en detalle las cosas que quería hacerles a las personas que lo habían molestado durante la semana, mientras simultáneamente me sometía a varios tipos de abuso físico que parecían ayudarlo a ilustrar sus fantasías. Me pellizcaba, me torcía la piel, me presionaba puntos de presión dolorosos, me tiraba del cabello, todo mientras me describía cómo quería torturar a su jefe que lo había regañado, a la chica que lo había rechazado para una cita, al conductor que lo había cortado en el tráfico. Mira, abuela, me decía, mientras presionaba sus nudillos contra la base de mi cráneo hasta que yo gritaba de dolor. Así es como le haría entender a ese idiota de mi supervisor que no puede hablarme de esa manera. ¿Sientes cómo duele? ¿Te imaginas si lo hiciera con más fuerza? Y entonces incrementaba la presión hasta que yo perdía la visión temporalmente, siempre deteniéndose justo antes de que pudiera causarme daño permanente. Durante estos encuentros, Diego también comenzó a documentar su trabajo. Tomaba fotografías de los moretones que me causaba, grababa videos cortos de mis reacciones de dolor, mantenía lo que parecía ser un diario detallado de diferentes técnicas que había probado conmigo y sus efectos específicos. Cuando le pregunté para qué necesitaba esa documentación, me explicó con orgullo que estaba estudiando las respuestas humanas al dolor para poder ser más efectivo en el futuro. Es investigación científica, abuela, me dijo con la seriedad de un académico discutiendo su tesis doctoral. Si voy a hacer esto correctamente, necesito entender exactamente cómo funcionan estas cosas. Tú me estás ayudando a ser mejor en lo que hago. La implicación de que yo era una participante voluntaria en su investigación sobre tortura me llenaba de una desesperación que era casi peor que el dolor físico. Diego había construido una narrativa en la que yo era su colaboradora, su compañera en estos experimentos, en lugar de su víctima. Y lo más aterrador era que, a veces, en los momentos más oscuros de mi sufrimiento, yo comenzaba a creer esa narrativa también. Fue durante uno de estos encuentros educativos, cuando Diego tenía 19 años, que finalmente comprendí la verdad completa sobre lo que estaba presenciando. Diego no era simplemente un joven con problemas de control de ira o impulsos violentos mal canalizados. Era un sádico sexual que había estado usando mi cuerpo y mi sufrimiento para satisfacer fantasías que eran cada vez más elaboradas y perturbadas. Durante esa sesión particular, Diego me ató a la silla con cuerdas que había traído específicamente para ese propósito. Me amordazó para que no pudiera gritar y procedió a someterme a lo que él llamó una demostración completa
de todo lo que había aprendido durante nuestros años juntos. Por primera vez, no se molestó en mantener la pretensión de que era mi nieto cariñoso jugando de manera un poco brusca. Me habló como lo que realmente era, un predador que había encontrado la víctima perfecta. ¿Sabes cuánto tiempo he estado esperando este momento, abuela? Me susurró al oído mientras ajustaba las cuerdas para maximizar mi incomodidad. ¿Sabes cuántos años he estado practicando contigo para prepararme para cosas más grandes? Eres mi obra maestra, mi proyecto más exitoso. Me has enseñado exactamente cómo hacer que alguien sufra de la manera más deliciosa. Durante las 3 horas que siguieron, Diego me sometió a torturas que no voy a describir en detalle porque no quiero que esta confesión se convierta en un manual para otros predadores. Pero puedo decir que durante esas horas comprendí que había pasado 20 años alimentando involuntariamente a un monstruo, que mi sufrimiento había sido el entrenamiento que Diego necesitaba para convertirse en algo mucho más peligroso de lo que yo había imaginado. Cuando finalmente me liberó, Diego se comportó como si acabáramos de compartir una experiencia íntima y especial. Me desamordazó con cuidado, me desató lentamente, me ayudó a limpiar la sangre de mis heridas más superficiales. Me habló con la ternura de un amante después del sexo. Me agradeció por ser tan cooperativa y comprensiva. Me prometió que nuestras futuras sesiones serían aún más educativas para ambos. Esto es solo el comienzo, abuela, me dijo, mientras guardaba sus cuerdas y sus herramientas improvisadas en una bolsa que claramente había preparado con anticipación. Tengo tantos planes para nosotros, tantas cosas nuevas que quiero probar. Vas a ayudarme a convertirme en la persona que estoy destinado a ser. Esa noche, después de que Diego se fue, me senté en mi baño tratando de limpiar mis heridas y comprendí con una claridad absoluta que iba a morir a manos de mi nieto. No esa semana ni ese mes, pero eventualmente. Diego había evolucionado más allá de la necesidad de mantener la pretensión de que nuestros encuentros eran accidentales o lúdicos. Había llegado al punto donde me veía exclusivamente como su víctima designada, su laboratorio personal para experimentar con formas cada vez más extremas de causar sufrimiento. Pero también comprendí algo más, que yo tenía información sobre Diego que podría salvar las vidas de futuras víctimas. Tenía décadas de evidencia de su evolución de niño violento a predador adulto. Tenía conocimiento íntimo de sus métodos, sus fantasías, sus patrones de comportamiento, y tenía la responsabilidad moral de hacer algo con esa información antes de que fuera demasiado tarde. Fue entonces cuando comencé a planificar lo que llamé mi proyecto de documentación. Durante los siguientes 2 años, cada vez que Diego venía a torturarme, yo documentaba secretamente todo lo que podía sobre sus métodos, sus palabras, sus planes. Instalé cámaras ocultas en mi casa. Grabé conversaciones, fotografié heridas, mantuve un diario detallado de cada encuentro. No lo hacía con la esperanza de eventualmente reportar el abuso y ser rescatada. Sabía que mi familia nunca me creería y sabía que Diego era demasiado inteligente para dejar evidencia que pudiera ser usada en su contra de manera convincente. Lo hacía porque sabía que eventualmente Diego iba a atacar a alguien más y, cuando eso pasara, quería que existiera un registro completo de quién era realmente y de qué era capaz. Mi corazonada resultó ser proféticamente correcta. Hace 6 meses, Diego fue arrestado por el asesinato brutal de una joven de 18 años llamada María Elena Vázquez. Según los reportes policiales, la había secuestrado después de seguirla durante semanas estudiando sus patrones de movimiento. La había mantenido cautiva en un almacén abandonado durante 5 días y la había torturado hasta la muerte
usando métodos que eran idénticos a los que había estado perfeccionando conmigo durante 2 décadas. Cuando vi las fotografías de la escena del crimen en las noticias, reconocí inmediatamente el trabajo de Diego. Las cuerdas estaban atadas de la misma manera que él me había atado a mí. Las heridas estaban ubicadas en los mismos lugares donde él había aprendido que podía causar el máximo dolor sin causar la muerte prematura. Los implementos que había usado eran versiones más sofisticadas de las herramientas domésticas que había estado usando para torturarme durante años. Lo más escalofriante de todo era que María Elena se parecía físicamente a mí cuando yo era joven. Tenía el mismo cabello gris prematuro que yo había tenido a los 40, la misma estatura pequeña, la misma complexión frágil. Diego había encontrado a alguien que le recordaba a su víctima original y había decidido recrear conmigo nuestras sesiones de tortura de una manera más extrema y final. El arresto de Diego desató una crisis familiar que era exactamente lo que yo había estado anticipando durante años. Sandra estaba devastada, no solo por el hecho de que su hijo fuera un asesino, sino por el costo económico de su defensa legal. Los abogados especializados en casos de asesinato capital cobran honorarios astronómicos, especialmente cuando el caso es tan brutal y tan mediático como el de Diego. La fianza fue establecida en 500.000 euros, exactamente la cantidad que mi difunto esposo me había dejado en herencia cuando murió 3 años atrás. Sandra vino a suplicarme que usara ese dinero para sacar a Diego de la cárcel mientras esperaba el juicio, argumentando que él necesitaba estar libre para ayudar en su propia defensa, que la cárcel era un lugar peligroso para un joven como él, que la familia tenía la obligación de apoyarse mutuamente en los momentos más difíciles. «Mamá», me dijo Sandra con lágrimas corriendo por sus mejillas, «sé que Diego ha sido un poco difícil a veces, sé que ustedes han tenido sus diferencias a lo largo de los años, pero es tu nieto, es mi hijo, es familia. No podemos abandonarlo ahora cuando más nos necesita». La ironía de sus palabras era tan profunda que casi me hizo reír a pesar del dolor que sentía por toda la situación. Sandra había pasado 20 años minimizando y negando el abuso que Diego me había infligido. Había ignorado cada súplica de ayuda que yo había hecho. Había rechazado cada pieza de evidencia que le había presentado sobre la verdadera naturaleza de su hijo. Y ahora, cuando finalmente la sociedad había reconocido a Diego como el monstruo que yo siempre había sabido que era, ella me pedía que usara mis ahorros de toda la vida para liberarlo y darle otra oportunidad de lastimar a más víctimas inocentes. Pero lo que Sandra no sabía, lo que nadie en mi familia sabía, era que yo ya había tomado una decisión sobre el destino de Diego mucho antes de que fuera arrestado. El día después de su sesión de tortura más brutal, cuando comprendí que eventualmente iba a matarme, había ido a la estación de policía y había entregado copias de toda mi documentación sobre sus crímenes contra mí. No esperaba que la policía actuara inmediatamente sobre mi reporte. Sabía que mi edad, mi relación familiar con Diego y la naturaleza increíble de mis acusaciones harían que muchos oficiales fueran escépticos sobre mi testimonio. Pero también sabía que si Diego alguna vez era arrestado por un crimen violento, mi documentación proporcionaría el contexto histórico que explicaría exactamente cómo había desarrollado sus habilidades como torturador. Los detectives que investigaron el asesinato de María Elena me contactaron 3 días después del arresto de Diego. Querían revisar conmigo la evidencia que había proporcionado, querían que les explicara los patrones de comportamiento que había observado, querían que les ayudara a entender la evolución psicológica que había convertido a mi nieto en un asesino.
Fue durante esas entrevistas que finalmente, después de 20 años de silencio, pude contar mi historia completa a personas que me creyeron, que entendieron la importancia de lo que había vivido, que reconocieron mi sufrimiento como evidencia crucial en un caso de asesinato capital. Señora Esperanza, me dijo el detective principal después de revisar horas de grabaciones y fotografías de mis sesiones de tortura con Diego, usted ha proporcionado la evidencia más detallada sobre el desarrollo de un asesino serial que hemos visto jamás. Sin esta documentación, habríamos tratado el asesinato de María Elena como un crimen aislado. Ahora entendemos que estamos tratando con un predador que ha estado perfeccionando sus métodos durante décadas. Mi evidencia se convirtió en la base de la acusación contra Diego. Los fiscales usaron mis grabaciones para demostrar que el asesinato de María Elena no había sido un crimen pasional o un incidente aislado, sino la culminación natural de una carrera de 2 décadas como torturador. Mis fotografías de heridas idénticas a las que había sufrido María Elena demostraron que Diego tenía un patrón específico de comportamiento que había estado perfeccionando durante años. Más importante aún, mi testimonio ayudó a los investigadores a conectar a Diego con otros casos sin resolver. 3 mujeres jóvenes habían desaparecido en nuestra ciudad durante los últimos 5 años, y aunque sus cuerpos nunca fueron encontrados, todas tenían características físicas similares a las mías y a las de María Elena. Los detectives ahora creían que Diego había estado cazando y asesinando víctimas durante mucho más tiempo de lo que originalmente habían pensado. Cuando Sandra se enteró de que yo había estado cooperando con la investigación contra Diego, su reacción fue de incredulidad total, seguida por una ira que nunca había visto en ella antes. ¿Cómo pudiste traicionar a tu propia familia de esa manera?, me gritó durante una confrontación que ocurrió en mi sala, el mismo lugar donde Diego me había torturado tantas veces. ¿Cómo pudiste inventar todas esas mentiras horribles sobre Diego? ¿Cómo pudiste ayudar a esos policías a construir un caso contra tu propio nieto? La palabra inventar fue lo que finalmente quebró mi paciencia, después de 20 años de ser minimizada, ignorada y culpada por el abuso que había sufrido. Sandra, le dije con una calma que me sorprendió a mí misma, no inventé nada. Todo lo que les dije a los detectives es exactamente lo que te he estado tratando de decir durante 20 años. La diferencia es que ellos me creyeron. Fue entonces cuando le mostré a Sandra algunos de los videos que había grabado secretamente de Diego torturándome. Videos que mostraban claramente a su hijo, ya no un niño, sino un adulto joven, atándome, amordazándome y sometiéndome a torturas que no podían ser interpretadas como juegos o accidentes. Ver esos videos cambió algo fundamental en Sandra. Por primera vez en 2 décadas no pudo negar o minimizar lo que estaba presenciando. No pudo explicar las imágenes como malentendidos o exageraciones de una anciana confundida. Por primera vez, tuvo que confrontar la realidad de quién era realmente su hijo. Pero Diego me dijo que ustedes solo jugaban, murmuró Sandra mientras veía las imágenes de su hijo torturándome con una precisión y una crueldad que claramente habían sido desarrolladas a través de años de práctica. Me dijo que a veces eras dramática sobre accidentes pequeños, pero que en realidad se divertían mucho juntos. Diego te dijo muchas mentiras durante muchos años, le respondí. Y tú elegiste creerle a él en lugar de creerme a mí cada vez que traté de decirte la verdad. Después de ver la evidencia completa de los crímenes de Diego contra mí, Sandra finalmente entendió por qué yo no podía usar mi herencia para pagar su fianza. No era solo una cuestión de dinero, sino una cuestión de justicia moral. Usar mis ahorros para liberar al hombre que me había torturado durante 20 años
Sería una traición a todas las víctimas que Diego había lastimado, incluyendo a María Elena, quien había muerto porque nadie había detenido a Diego cuando sus crímenes eran solo contra mí. Entiendo que quieras salvar a tu hijo, le dije a Sandra con compasión genuina por su dolor, pero Diego no puede ser salvado. El hombre en esa cárcel no es el niño dulce que tú recuerdas. Es un predador que ha estado usando mi cuerpo para practicar asesinato durante la mitad de su vida. El juicio de Diego comenzó 3 meses después de su arresto. Yo testifiqué durante 4 días completos, relatando 20 años de abuso sistemático mientras Diego me miraba desde la mesa de la defensa con la misma sonrisa fría que conocía tan bien. Durante mi testimonio, él no mostró remordimiento, sorpresa o vergüenza. De vez en cuando asentía ligeramente, como si estuviera admirando la precisión de mi memoria sobre nuestras sesiones juntos. La defensa trató de desacreditar mi testimonio, argumentando que yo era una anciana vengativa que estaba inventando acusaciones para lastimar a mi nieto después de años de resentimiento familiar. Pero la evidencia física era abrumadora. Fotografías de heridas, grabaciones de audio de Diego describiendo sus fantasías violentas, videos de torture sessions que mostraban claramente su evolución de abusador infantil a predador adulto. El momento más devastador del juicio para mí no fue cuando describí mi propio sufrimiento, sino cuando los padres de María Elena testificaron sobre cómo la pérdida de su hija había destruido sus vidas. Escuchar sobre los sueños y esperanzas que María Elena había tenido, sobre los planes que había hecho para su futuro, sobre el amor que su familia sentía por ella, me hizo comprender completamente el costo real de mi silencio durante tantos años. Si yo hubiera encontrado una manera de detener a Diego cuando era más joven, si hubiera podido convencer a alguien de que tomara en serio sus comportamientos violentos, María Elena todavía estaría viva. Su muerte era, en parte, resultado de mi fracaso para proteger no solo a mí misma, sino a las futuras víctimas que yo sabía que Diego eventualmente encontraría. Diego fue declarado culpable de asesinato en primer grado y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. También fue declarado culpable de múltiples cargos de agresión agravada y secuestro basados en mi testimonio sobre los 20 años de tortura que había sufrido a sus manos. Durante la fase de sentencia, cuando se le permitió hacer una declaración final, Diego finalmente habló públicamente sobre nuestras sesiones de tortura. En lugar de expresar remordimiento o pedir perdón, usó su tiempo para agradecer a la corte por permitirle demostrar su arte durante el juicio. Mi abuela fue mi primera y más importante maestra, dijo Diego con la misma calma que habría usado para discutir el clima. Durante 20 años, ella me permitió explorar y desarrollar mis talentos naturales. Sin su cooperación y paciencia, nunca habría alcanzado el nivel de sofisticación que demostré con María Elena. Le debo una gran deuda de gratitud por su servicio a mi educación. Sus palabras confirmaron lo que yo había sabido durante años, que Diego no veía nuestras sesiones como abuso, sino como colaboración. En su mente perturbada, yo había sido una participante voluntaria en su entrenamiento como torturador, una cómplice en su desarrollo como predador. Después del juicio, Sandra me pidió que la perdonara por no haberme creído durante todos esos años. Me explicó que había estado tan desesperada por creer que su hijo era una buena persona que había ignorado evidencia que ahora le parecía obvia. Me suplicó que entendiera que había sido una madre tratando de proteger a su hijo, no una conspirador tratando de facilitar mi abuso. Le dije que la perdonaba, porque entendía que el amor maternal puede cegar a una madre ante los defectos de su hijo.
pero también le dije que su perdón no podía deshacer 20 años de sufrimiento que podría haber sido evitado si ella hubiera elegido escucharme en lugar de silenciarme. Sandra, le dije durante nuestra última conversación sobre este tema, perdono tu negativa a verme como víctima, pero no puedo olvidar que esa negativa permitió que Diego se convirtiera en lo que es hoy. Parte de la responsabilidad por la muerte de María Elena recae en todos nosotros que sabíamos que Diego era peligroso, pero que no hicimos lo suficiente para detenerlo. Ahora, 6 meses después del final del juicio, vivo con una mezcla compleja de alivio, culpa y una extraña forma de paz que nunca había experimentado antes. Diego nunca más podrá lastimarme o lastimar a nadie más. La verdad sobre nuestra relación finalmente ha sido reconocida públicamente. Y yo he encontrado una forma de convertir 20 años de sufrimiento en algo que ayudó a conseguir justicia para María Elena y protección para futuras víctimas. Pero también vivo con el conocimiento de que si hubiera sido más valiente, más persistente, más creativa en mis intentos de conseguir ayuda, María Elena podría estar viva hoy. Mi supervivencia vino al costo de su vida, y esa es una carga que cargaré hasta el día de mi muerte. Mi familia ahora me trata con una mezcla de culpa, respeto y una incomodidad que probablemente nunca desaparecerá completamente. Saben que fueron cómplices en mi abuso durante 20 años, que su negativa a creerme contribuyó indirectamente a la muerte de una joven inocente. Algunos han pedido perdón, otros han cortado contacto conmigo completamente, incapaces de lidiar con su propia culpa sobre el papel que jugaron en esta tragedia. El dinero que Sandra quería que usara para liberar a Diego permanece intocado en mi cuenta bancaria. He decidido donarlo a organizaciones que trabajan con víctimas de violencia doméstica y abuso de ancianos, grupos que entienden que el abuso puede venir de cualquier miembro de la familia y que toman en serio los reportes de víctimas sin importar qué tan increíbles puedan parecer sus historias. Porque lo que aprendí durante mis 20 años como víctima de Diego es que el abuso prospera en el silencio, en la negación, en la normalización de comportamientos que nunca deberían ser considerados normales. Prosperan cuando las familias eligen proteger a los perpetradores en lugar de proteger a las víctimas, cuando el amor familiar se convierte en una excusa para permitir que continúe el sufrimiento. La historia que he compartido contigo hoy, querido oyente, no es solo sobre mi experiencia personal con Diego, es sobre un problema sistémico en nuestra sociedad donde el abuso de ancianos es minimizado, ignorado y tratado como un asunto familiar privado en lugar de un crimen serio que requiere intervención profesional. Hay miles de abuelas, abuelos, tías, tíos y ancianos que están sufriendo abuso a manos de familiares jóvenes en este mismo momento. Muchos de ellos nunca encontrarán el valor o la oportunidad de hablar sobre su sufrimiento. Muchos otros hablarán, pero no serán creídos, como yo no fui creída durante 2 décadas. Mi esperanza es que al contar mi historia pueda ayudar a otras víctimas a reconocer que merecen protección, que su sufrimiento es real y válido, que no están obligadas a tolerar abuso solo porque viene de un miembro de la familia que otros consideran querido o inocente. Y mi esperanza también es que las familias que escuchen mi historia reflexionen honestamente sobre las dinámicas en sus propios hogares, que se pregunten si hay señales de abuso que han estado ignorando, que consideren la posibilidad de que a veces el amor verdadero requiere reconocer verdades difíciles sobre las personas que amamos, porque al final, querido oyente, no hay amor real sin honestidad. No hay familia sana sin la disposición de proteger a los más vulnerables de sus miembros.
Y no hay justicia sin la valentía de hablar la verdad, sin importar qué tan dolorosa o inconveniente pueda ser esa verdad. Diego pasará el resto de su vida en prisión, donde ya no podrá usar su arte en víctimas inocentes. Yo pasaré el resto de mi vida trabajando para asegurarme de que otros ancianos no sufran en silencio como yo sufrí durante 20 años. Y tal vez, solo tal vez, mi historia ayudará a salvar la vida de la próxima María Elena, la próxima víctima joven que Diego o alguien como él podría haber elegido si hubieran sido liberados para continuar su trabajo. Esa posibilidad, querido oyente, hace que 20 años de sufrimiento valgan la pena. Querido oyente, si esta historia te ha impactado profundamente, si te ha hecho reflexionar sobre la importancia de escuchar y creer a las víctimas de abuso familiar, por favor aprieta el botón de me gusta que aparece abajo. Solo tienes que tocarlo una vez y me ayuda a saber que mi confesión ha servido para crear conciencia sobre estos problemas tan importantes. Y si quieres seguir escuchando historias que iluminan los aspectos más oscuros de las relaciones familiares, pero que también celebran el poder de la supervivencia y la búsqueda de justicia, suscríbete a nuestro canal. Solo tienes que apretar el botón negro que dice suscribirse. Es muy fácil y nos ayuda a continuar compartiendo estos relatos cruciales. Te invito también a que me cuentes en los comentarios si has vivido algo similar, si conoces a alguien que pueda estar sufriendo abuso familiar, si tienes ideas sobre cómo podemos proteger mejor a los miembros más vulnerables de nuestras familias. Tu voz puede marcar la diferencia en la vida de alguien que está sufriendo en silencio. Recuerda que todos los días estamos aquí, esperándote con nuevos relatos que van a tocarte hasta lo más profundo del alma. Historias de personas que han enfrentado las pruebas más difíciles de la vida humana y han encontrado maneras de transformar su sufrimiento en fuerza, su trauma en sabiduría, su dolor en un propósito que puede ayudar a otros, porque al final, querido oyente, nuestra capacidad de sobrevivir a lo peor de la naturaleza humana y aún conservar nuestra humanidad es lo que nos define como especie, y nuestra disposición de usar nuestro sufrimiento para proteger a otros es lo que nos hace dignos del amor y el respeto que todos merecemos. Cuida de los ancianos en tu vida. Escucha sus preocupaciones sin juzgar. Créeles cuando te digan que alguien los está lastimando. Y recuerda que la familia verdadera protege a sus miembros más vulnerables. No los sacrifica para proteger a los perpetradores.